La sesión de hoy vamos a empezar con un ejercicio que enuncia lo siguiente. Considera un circuito trifásico trifilar. Entonces vamos a ir subrayando información que nos puede ayudar a darnos una idea del modelo del circuito trifásico. Entonces, el circuito trifásico trifilar, compuesto por una fuente conectada en estrella. Entonces, fuente conectada en estrella que opera en secuencia positiva, una línea de transmisión trifásica que puede modelarse por una resistencia por fase de un ohm. Entonces, línea trifásica de un ohm por fase y una carga balanceada conectada en delta. Entonces, carga delta que tiene una impedancia por fase de 3 menos J6. Si la corriente que circula en dirección CA en la carga tiene este valor, calcule el valor de la tensión de fase, el valor de la tensión en la fase B de la fuente trifásica, ¿no? De la fuente trifásica. Entonces vamos a mirar toda esa información que se subraya, a ver qué datos relevantes vamos a tener del modelo, ¿sí? Y cómo vamos a ir construyendo el circuito. Entonces, yo sé que tengo un circuito trifásico trifilar, ¿listo? Trifilar. El término trifilar hace referencia a que de la fuente, digamos así, el punto de vista de la fuente, hacia la carga, pues solamente van a haber tres conductores o tres hilos, como lo quieran en algunos términos llamar, ¿sí? Tres conductores o tres hilos, o sea, tres cables vamos a tener de la fuente hacia la carga, independientemente de las conexiones que existen en cada uno de ellos, ¿no? De la fuente hacia la carga. Desde la fuente hacia la carga hay tres cables. Cuando sale de tetrafilar, pues hay cuatro conductores y digamos que en el caso de cuatro conductores, sí, digamos que en el caso de cuatro conductores, pues este cuatro conductores se presenta para, pues, pues digamos que de manera, del punto de vista de los sistemas que hemos estudiado, YN, o que básicamente de una vez que la fuente está conectada en Y con disposición del neutro. ¿Por qué digo esto YN entre comillas desde el punto de vista de los circuitos que hemos visto? Porque no necesariamente, digamos que los problemas que hemos venido, de los sistemas que hemos venido modelando siempre es una fuente y una carga. Pero no, en el caso de que existan más cargas, pues una carga debe estar conectada en Y, o la fuente tiene disposición del neutro. O sea, que la fuente puede estar en Y y varias cargas en paralelo, una en Y, otra en delta, como usted quiera conectar, o como venga el problema, pero por lo menos ya sé que el neutro está disponible en la fuente, ¿sí? Y esa es posible conectar. Fuente conectada en Y. Eso, fuente conectada en Y, secuencia positiva. ¿Ok? O la secuencia es algo para todo el circuito, no solamente para la fuente. Entonces la secuencia, en el problema va a ser de secuencia positiva, hay que tener en cuenta ese dato. La secuencia no es solo algo de la fuente, es algo de todo el sistema, todo el circuito. Una línea de transmisión trifásica que puede modelarse entonces, con respecto a la línea de transmisión, entonces la impedancia de la línea dice que es un ohm por fase. ¿Por qué solamente un ohm? Porque dicen que puede molarse por una resistencia por fase. Es decir, que no me, dicen que una línea de transmisión trifásica que puede molarse con una resistencia. Entonces, quiere decir que los cables, el cable tiene una impedancia de resistiva pura, ¿no? Resistiva pura, solamente es la resistencia, no tiene parte imaginaria, parte inductiva, no la menciona. Y una carga conectada en delta. Entonces, la carga está conectada en delta, la carga está conectada en delta. Y que tiene impedancia por fase, entonces la impedancia de la carga, vamos a escribirlo por acá, estos datos relevantes, dice que la impedancia de la carga tiene un valor de 3 menos J6 ohms por fase, ohms por fase. Entonces, digamos que estos son los datos iniciales del problema, entonces a partir de esos datos ya sé cómo voy a construir el modelo, ya sé cómo voy a construir el modelo. Entonces yo sé que tengo un circuito trifásico en el cual fuente en Y, la carga en delta, y de la fuente a la carga hay unos cables, pero esos cables tienen impedancia, y esa impedancia tiene un valor de un ohm por fase. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, el circuito se puede modelar de la siguiente manera. El circuito podría modelarse con el siguiente esquema que les voy a presentar a continuación, y ese que acabo aquí de arrastrar se puede modelar por medio de ese esquema. ¿Por qué? Básicamente el esquema de la figura que acabo de arrastrar cumple con las condiciones. La fuente está conectada en Y, la fuente está conectada en Y,
La carga está conectada en delta y miren que y solamente hay tres cables de la fuente hacia la carga. Miren que la de la fuente salen tres conductores, solamente salen tres porque es trifilar. Y de los cables de la fuente que se conectan a los nodos de la carga, ¿sí? A los nodos de la carga, pues el cable que se conecta entre ellos, pues existe un valor de impedancia, ¿no? Aquí se coloca, aquí se modela, si no, pues sería un cable ideal, o sea, ese tramo se diría sin esto que está acá en la mitad que modela la impedancia. Entonces, la impedancia, pues como no es ideal, o sea, porque tiene un valor de impedancia, existe una impedancia, pero lo ideal es que sea pequeña entre la fuente y el cable, pues existe y se modela acá en el circuito. Bueno, digamos que ese es el modelo de circuito, ese es el modelo de circuito. Vamos a agregar unas cosas. Entonces, digamos que usualmente se utiliza una terminología para decir, bueno, esa es la fuente uno, fuente 2, fuente 3, o las fases uno, 2, 3, o ABC o RCT, dependiendo del contexto. Entonces, pues voy a llamar eso dependiendo de los nodos donde se conecten. Nosotros ya sabemos que este es el nodo neutro de las tres fuentes. Llamar ese el nodo neutro, el que estoy aquí subrayando. Y las fases principales, pues digamos que usted la puede nombrar a conveniencia o como usted prefiera. Entonces, vamos a utilizar la siguiente tipología que es la que hemos venido utilizando anteriormente en otras sesiones. Voy a llamar este nodo verde acá en la fase A o el nodo A, este que viene acá saliendo de la fuente. Este de acá voy a llamarlo la fase B, este nodo que lo tengo aquí en amarillo. Y este que está aquí abajo, voy a llamarlo pues la fase C. Todo eso sería en los terminales de la fuente, ¿no? Esos serían los terminales de la fuente, las fases A, B y C de la fuente. Y con respecto a la carga, digamos que aquí también tengo tres nodos, solo que esos tres nodos son un poco diferentes, pues debido a que este nodo de acá que estoy pintando en un verde un poquito diferente, este verde no es el mismo nodo, ¿no? Porque para que sea el mismo nodo quiere decir que ese potencial, recuerde que el nodo representa un potencial, entonces quiere decir que ese potencial son iguales. Pero si eso fuera así, es siempre y cuando pues la corriente que circula por acá sería cero para que la tensión acá sería cero. Ya que aquí hay un transporte de corriente y aquí va a existir una tensión, entonces esos dos nodos son diferentes. Entonces vamos a nombrar estos nodos también. Entonces voy a llamar esto el nodo A mayúscula de la carga, ¿sí? Nodo A mayúscula. Aquí abajo, que voy a utilizar este de acá, este nodo de acá naranja, para indicar que es el nodo B de la carga, pero B mayúscula. Algunos textos llaman A o A', ustedes como lo quieran nombrar, lo que hay que dejar claro es que ese nodo y ese nodo son diferentes. Inclusive, aquí yo nombré A, B y C. Otros textos llaman A, S la fuente B y la fuente C, o como usted lo quiera llamar. La idea es que usted tenga un orden, sepa que después del A viene el B y después del B viene el C, ¿sí? Y a partir de ese orden es que usted empieza a hacer cálculos, bueno, por eso es un poco mejor, es que usted empieza a hacer cálculos con respecto a de fase y demás. Entonces no importa cómo los nombres, pero entonces sí que identifique quién es A, quién es B y quién es C para usted ir construyendo el modelo y hacer los cálculos de manera correcta. Y acá voy a llamar el nodo C, que recuerde que el nodo finaliza, o sea, como la forma de subrayación termina en el momento en que usted se encuentra con un elemento, porque supone que el elemento pues podría obtener una tensión, y este lo voy a llamar el nodo pues C mayúsculo, un poquito más grande. Listo. Entonces, dejando eso, pues las fuentes rápidamente, la nomenclatura, entonces ese sería B sub AN, ese sería B sub DN, y ese sería B sub CN, ¿sí? Para que la tensión quede en función de los nodos. A positivo, primero su índice positivo, segundo negativo, positivo A, negativo B, A neutro y con respecto a los demás lo mismo, ¿sí? Entonces miren que aquí empiezan a decir lo siguiente. La impedancia de línea, dice un ohm por fase, un ohm por fase. Uno dice, bueno, hay tres impedancias de línea, la fase A, la fase B y la fase C. Porque solo me mencionaron, me dijeron una impedancia de línea, no por fase, pero ¿cuál de las tres fases? ¿Será que solamente es para A? ¿Será solamente para B? ¿Solamente para C? Pues si las líneas, como el circuito es balanceado, línea balanceada, pues quiere decir que las tres impedancias tienen el mismo valor. Esa es la conexión de línea balanceada. Entonces quiere decir que si esto es un ohm, aquí también va a ser un ohm y aquí también va a ser un ohm. Entonces por eso se suele utilizar el término ohm por fase. Quiere decir que en cada una de las fases el valor es el mismo, porque es balanceado. Y de esa misma manera también lo podemos encontrar desde el punto de vista de la carga. Dicen que la carga es balanceada, que gracias a que la carga es balanceada, las tres impedancias son iguales, lo mismo para la línea. Y debido a eso de que la carga es balanceada, miren que solo menciona impedancia por fase de 3 menos J6. 3 menos J6.
Y uno dice, ¿será entre A y B, B, C y C, A? No importa, es la misma porque es balanceada. Entonces, por eso dicen ONS por fase. No mencionan ZB, ZBC y ZCA, ya sería redundante, pues debido al punto de vista que es balanceado. Entonces ya sabemos que las tres impedancias tienen el mismo valor. Ya si fuera desbalanceado, sí me tienen que mencionar el valor particular de AB, BC y CA. En caso de ser balanceado, con que mencionen uno solo es más que suficiente, pues debido a que las tres son balanceadas, es redundante dar los tres datos. Listo. Ya acabamos de plantear el circuito trifásico del enunciado. Ahora sí, digamos que hasta aquí, voy a poner acá como este punto, donde estoy ubicado el mouse, hasta aquí viene el modelo del problema, ¿sí? El modelo del circuito del problema. El modelo del circuito del problema. Ahora sí se vendría como tal, ¿qué es lo que nos quieren preguntar y cuáles son los datos adicionales del problema? Que yo tengo la información del circuito, vamos a ver si tengo más información en el problema, y el problema es, pues, ¿qué me preguntan? Esto dice, si la corriente que circula en dirección sea en la carga, la corriente que circula en sea en la carga. Es decir, voy a buscar, bueno, voy a buscar los nodos sea. Sea, entonces dice que entre el nodo el primer subíndice quiere decir en corriente, ¿de dónde salen? Y usted dice, hay una corriente entre CA, hay una corriente entre CA, dice que circula en CA. ¿Qué quiere decir que circula en CA? El primer subíndice, cuando se dice una corriente, voy a llamarlo acá, y sub CA, pues el primer subíndice me está diciendo de dónde sale y el hacia dónde llega, entonces esa sería la dirección de esa corriente. Entonces me dicen, si el valor de I sub CA, que es conocido, ¿cierto? El valor de I sub CA que es conocido, vamos a anotarlo acá, dicen que I sub CA es de 10 a 0 grados, amper. Calcule el valor de la tensión de fase B en la fuente trifásica. Entonces me están preguntando la tensión de fase en la fase B de la fuente. Esa es la pregunta en el problema. Esa es la pregunta del problema. Entonces, si yo miro un momentico, voy a ubicar, aquí ya tengo la información de la carga, entonces me están preguntando la tensión de fase B en la fuente. Entonces rápidamente, si hacemos una revisión en la fuente, voy a hacer un pequeño zoom. Es decir, me voy a enfocar rápidamente en la fuente, vamos a identificar quién es esa tensión. Porque miren que la fuente está en Y, la fuente está en Y, recuerde que la fuente en Y, pues usted tiene que tensión de línea y tensión de fase, ya lo recordamos, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo identificamos la tensión entre A y B, B, C y CA? Pues estas serían las tensiones de fase, la de la fuente, las tensiones de fase, y la tensión entre fase y fase, entre los nodos, es la tensión de línea. Y la tensión de la fuente es la tensión de fase que está medida entre el nodo y neutro, no y neutro, no y neutro. Entonces miren que cuando me preguntan la tensión de fase de la fuente, me están preguntando por la tensión de la fuente, individualmente hablando, la tensión de la fuente, la tensión de la fuente. Y yo sé que en la fuente en Y, pues existen, bueno, tanto la fuente en Y como cualquier elemento de circuito trifásico, pues pueden existir los dos componentes de tensión de línea y tensión de fase. Solo que en Y, estas dos cosas son totalmente diferentes, tensión de línea, es entre fase y fase, o entre esos conductores, no A, B y C, y la tensión de fase es la de la fuente, y la fuente está conectada entre el neutro y ya. Entonces me están preguntando básicamente la tensión de una de las fuentes, ¿no? La tensión de una de las fuentes, entonces por ende, ¿cuál de las fuentes me están preguntando la tensión? Según esta nomenclatura B y C, entonces me están preguntando por esa tensión, de sub B, N. Entonces mi problema es calcular la tensión de esta fuente, ¿sí? Calcular la tensión de esta fuente. Entonces, la idea es, entonces vamos a resolver el problema. Yo tengo esa corriente, y a partir de esa corriente quiero calcular esa tensión. Nosotros ya sabemos que debido a que el sistema trifásico es balanceado, es decir, fuente balanceada, línea balanceada y carga balanceada, recuerde que impedancia, tanto línea como carga, en la condición de balanceo es que las tres son iguales, pues recordemos la condición de balanceo en tensiones y corriente. Bueno, aquí por acá vamos a agregarle más cosas al modelo para completar, y es que, bueno, de aquí van transportándose tres corrientes que viajan por el cable, y las corrientes que viajan por los cables nosotros llamamos las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Y que las corrientes que atraviesan a las cargas, individualmente hablando, es la corriente de fase. Y en delta, recordemos que en delta, ¿sí? Recordemos que en delta, bueno, acá, del punto de vista del delta, pues la corriente de línea y la corriente de fase son dos conceptos diferentes, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Entonces,
ya sabemos que debido a que el circuito es balanceado, nosotros no necesariamente tenemos que abordar el problema desde el punto de vista de este modelo, ¿no? Es decir, que no tenemos que estar sujetos a resolver el problema en ese circuito aquí de entrada, pues implicaría más cálculo, más análisis, no son tan complejos debido a que el sistema es balanceado, pero entonces nosotros ya sabemos que si el circuito es balanceado, yo puedo ver en vez de ese circuito una representación simplificada que es el equivalente monofásico. Y que para eso tengo tres opciones, equivalente monofásico con la fase A, fase B y fase C. No tengo que hacer los tres porque por uno solo, los resultados de un equivalente monofásico me los puedo llevar a la otra fase correspondiente. Y yo tendría tres opciones, equivalente monofásico con la fase A, fase B y fase C. Cualquiera de los tres me va a servir, cualquiera de los tres me va a dar los resultados que necesito. De pronto algunos más, otros necesito hacer más pasos, otros no. Pero entonces ubiquemos la pregunta. La pregunta me está pidiendo una tensión de fase B. Entonces vamos a intentar abordar el problema desde el punto de vista del equivalente monofásico en la fase B. Entonces vamos a hacer el equivalente monofásico en la fase B. ¿Y cómo sería el equivalente monofásico? Entonces ya sabemos que usted lo que hace es que va replicando el circuito tal cual. Vamos a replicar el circuito tal cual. Entonces tendríamos, básicamente, usted tiene, bueno, el equivalente monofásico es, aquí lo voy a colocar a continuación y recordemos cosas rápidas. Entonces aquí tenemos el equivalente monofásico. En la fase B voy a dejarlo acá. Y recuerde que el equivalente monofásico, pues cómo lo modela rápidamente, pues fuente, hay una fuente, no importa que sea trifásica, cómo se conecta en delta, es en Y. Fuente, una fuente. Hay una carga aquí trifásica, usted la representa como una única carga. Usted la representa como una única carga. Recuerde que usted representa eso como una única carga. Usted está viendo un modelo del trifásico como un modelo monofásico, pero usted ya nosotros sabemos cómo es que pasamos de aquí para acá. ¿Sí? Ya ahorita recordamos otros datos adicionales. Y que a la fuente de la carga hay un cable. De la fuente de la carga hay un cable. Entonces empezamos a colocar un cable que tiene impedancia. Coloquemos los datos acá. Listo. Aquí, la impedancia de líneas, usted la deja tal cual. Si aquí vale un ohm, aquí la deja un ohm. ¿Sí? Eso digamos que no tiene repercusión. Entonces hay que tener cuidado con la fuente y con la carga, con la conexión. Entonces recordemos cosas. La fuente está en Y. Entonces quiere decir que el valor de esa fuente, ¿quién va a ser? Exactamente el mismo de la fuente acá. O sea, la fuente básicamente se deja tal cual quieta. Recuerde que el equivalente monofásico siempre es tratar de llevar todo a un YY. Llevar todo a un YY. Entonces, como la fuente ya está en Y, entonces, pues, si esta tensión vale V sub Bn, esta también vale V sub Bn exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro problema es calcular esta tensión, si usted calcula la tensión de ese circuito, es exactamente la misma que está acá. Es exactamente la misma que está acá. Debido a que lo que está en Y se queda exactamente tal cual. Por acá vendría circulando la corriente I sub B, que estamos en el equivalente monofásico de la fase B, y, y vamos a empezar a agregar unas cositas adicionales para recordar. Entonces, por ejemplo, de la fuente ya sabemos que sale un nodo amarillo, ¿cierto? Hacia la carga, y de la línea hacia este nodo, hacia el terminal de la carga, está este nodo naranja, ¿listo? Y por debajo de la fuente tenemos un nodo en este color, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, todo eso debería ser el mismo nodo, ¿no? Porque miren que aquí si da todo eso se transporta en el mismo nodo. Y todo eso se llama en el mismo nodo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar nodo neutro. Y, y aquí entonces nos toca mirar lo siguiente. Nos toca mirar lo siguiente. Acá tenemos una carga que vale 3 menos J6, está en delta, pero aquí, y esa carga en delta está entre naranja, pero está entre naranja y verde, naranja, oiga, ese no está acá, ese no rosado no está en la carga. Recuerden que el equivalente monofásico es llevar todo a Y, es decir, que en el momento usted tiene que pasar esta impedancia en delta a Y, la tiene que pasar a Y, y cuando la pasa en Y, y como es balanceada, pues aquí va a aparecer la carga en Y, ahora aquí punteadito, usted va a convertir esa carga en Y, y al convertirla en Y le va a aparecer, voy a llamarles un N', un nodo neutro que usted no tenía antes, ¿sí? Aquí va a aparecer un nodo neutro primo, pero como es balanceado el circuito, la tensión entre N y N', pues va a hacerse volts, por ende, entonces los dos nodos los pinto como uno solo. Entonces la carga que está acá no es el valor de acá, es decir, que usted no puede decir, bueno, sí, aquí coloco 3 menos J6, no porque es la impedancia entre los nodos verde, naranja, azul oscuro y naranja y azul oscuro y verde oscuro. Y aquí no existe, mire que existe uno de los tres, pero no encuentra la pareja que busca por otro lado. Entonces recuerde que aquí sería la impedancia siguiente 3.
Aquí sería la impedancia y entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque esa es la transformación delta estrella. Cuando usted pasa la impedancia del delta en Y, pues, y como son balanceadas, entonces quiere decir que la impedancia y entre 3, y ese es el valor de la impedancia que va a colocar acá en el equivalente monofásico. Aquí es la impedancia que va a colocar acá en el equivalente monofásico. Entonces, eso para recalcar de que usted no salte de aquí para acá directamente. ¿No? Usted hizo lo que pasa es que ya uno hace el paso rápido, de que, bueno, el que la carga está en delta, entonces la dio entre 3, la equivalente monofásico. Pero ¿por qué se hace eso? Porque miren que recordemos que hay un paso anterior. Que usted pasó la carga en delta a Y y esa es la que usted pone aquí en el equivalente monofásico. Pues tiene que llegar todo a Y. Todos los elementos del Y lo que se colocan aquí en el equivalente monofásico. Entonces me interesa calcular esta tensión de acá. Necesito, digamos que voy a intentar ingresar más datos porque con eso no es suficiente. Me dan esa corriente, I sub CA, I sub CA. Resulta y pasa que I sub CA no existe en ese circuito de acá, porque I sub CA está entre azul y verde, y aquí no está ninguno de esos dos nodos. Y I sub CA es la corriente de fase. Entonces, ojo con ese tema porque eso es uno de los errores que se suele cometer. Bueno, es que en delta, como ese es un equivalente monofásico, entonces un error decir es que esa es una corriente por fase, entonces agregan acá el valor de I sub CA. Eso es uno de los errores que se suele cometer. Como es equivalente monofásico, como es equivalente monofásico por fase y esta es la corriente por fase, entonces colocan ese valor acá en el circuito. Pero no, eso no tiene, eso no, eso es falso, pues debido a que, pues mire, que sea la corriente por fase, pero en el delta, eso no está en delta, eso es solamente una fuente con dos. Digamos que este circuito acá, no vemos aquí conexiones en delta, no vemos conexiones en Y, en ese circuito sí, entonces digan, pero esa es una representación de esto, pero entonces mire que esa es la corriente de fase entre C y A. Aquí solamente hay nodos, bueno, no los dejé acá, pero digamos, aquí solamente existe nodo B, B mayúsculo. Aquí no existe CA, AB o algo así para no denotar. Entonces, esa corriente de acá, ¿cómo la ingreso en el modelo? Esa corriente de acá, ¿cómo la ingreso en el modelo? Me hace falta conocer la corriente del modelo. Entonces, pues nosotros sabemos lo siguiente. Y sub CA es una corriente de fase, pero la corriente de fase se puede volver una corriente de línea. Usted es decir, que a partir de las corrientes de I sub CA, la corriente de I sub AB, o sea, las corrientes que atraviesan por todas estas, las corrientes que atraviesan por las cargas, yo puedo tener las corrientes de línea. ¿Y de qué me sirve conocer las corrientes de línea? Porque es que la corriente de línea es la que va aquí tal cual. Mire que la corriente que sale entre amarillo y naranja existe acá. Ese sería el I sub B. Es decir, que si yo calculo este I sub B acá, sería el I sub B que aparece por acá. Entonces, la idea es cómo yo sé que a partir de las corrientes de las cargas, que pasan por cada una de ellas, obtengo la de estas de acá. Entonces, nos queda claro en primera instancia que efectivamente las corrientes de fase y las corrientes de línea se hallan por medio de la siguiente relación, siempre y cuando sea balanceada. La corriente de línea es raíz de 3 de la corriente de fase por 1 a 30 grados y dependiendo de la componente de secuencia, el de fase puede ser el suma y el resto. Como estamos en secuencia positiva, entonces aquí sería menos 30 grados. Menos 30 grados debido a que estamos en secuencia positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que si usted tiene una corriente de fase, puede calcularla de línea de la siguiente manera. Entonces, quiere decir que a partir de esta I sub CA, que vale 10 a 0 grados, puedo obtener una corriente de línea. ¿Y quién va a hacer eso? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, multiplique esa corriente por raíz de 3 en una operación. Listo, multiplicó por raíz de 3. Y ahora ese 1 menos 30 grados es simplemente agregarle 30 grados al ángulo de la corriente original que se acaba de colocar, que es la I sub CA. Es agregarle 30 grados. Pero ¿cómo agregarle 30 grados? Se lo quito de los restos. Entonces, una operación es que restarse. Y entonces de esa operación usted acaba de obtener una corriente de línea. ¿Pero cuál corriente de línea? Recuerda que el primer subíndice nos lo va a decir. Va a buscar la corriente de línea, pues que arranque con C. Entonces yo tendré la corriente de línea I sub C, la cual finalmente vale, voy a escribirlo acá mejor, esa corriente la cual finalmente vale, pues 10 raíz de 3, un ángulo de menos 30 grados, ampere. ¿Sí? Menos 30 grados, ampere. Y acabamos de obtener I sub C a partir de esa corriente de fase. De la corriente de fase obtenemos una de línea con la ecuación general que se aplica para balanceados y obtuvimos I sub C.
El lío es que yo no quiero I sub C, yo necesito I sub B. Pero no es ningún problema, pues debido a que como es balanceado, yo obtuve pues esa corriente I sub C, la que viene por acá, es decir, que esa corriente aquí, la que tiene este valor. Esa corriente que viene por acá, pues ya la que acabamos de calcular, que vale 10A raíz de 3 a menos 30 grados amperes, que es la I sub C. Pero yo puedo tener, como es el circuito es balanceado, yo sé dos cosas. Las tres corrientes son iguales y se pasan entre ellas 120 grados. Para más, para menos. Y a partir de ese C puedo obtener las demás. ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero yo sé que las tres son tres corrientes. No necesito todas, pero recordemos cosas rápidamente. Entonces, ¿cuál viene? Para ser ordenado, después del C viene la A, y después de la A viene el B. Y yo sé que esas tres corrientes, si la I sub C vale 10 raíz de 3, esa también tiene el mismo valor. Y que el ángulo de fase de esas corrientes es una función con el que yo arranqué a jugar, puede decir con I sub C. A menos 30. Pero ¿qué hay que hacer? Componente de secuencia. Secuencia positiva, por lo que entonces al segundo con respecto al primero le resto 120 grados y al tercero con respecto al primero, el que nombré de primero es el primero, segundo y tercero, pues lo va a tomar 120 grados. Y ya tengo I sub A y sub B, pero ¿cuál me interesa en el problema para hacer mis cálculos? Necesito I sub B. Entonces I sub B, finalmente, es decir, un valor de 10 raíz de 3, un ángulo haciendo esta operación, menos 90 grados, amperes. Y ese es el dato que tengo acá en este circuito, que tengo acá, ese es el valor de I sub B, y ese es mi... ¿No sería 90 grados? Ah, sí, perdón, 90 grados positivo, 90 grados positivo. 90 grados positivo. Y esa corriente, ¿dónde está reflejada? En la corriente, en ese circuito, pero es que esa corriente que viaja entre naranja y, pero entre amarillo y naranja es exactamente la misma que está acá. Entonces quiere decir que esa corriente sub B, vamos a ver el dato, esa corriente sub B pues tiene un valor de 10 raíz de 3 a 90 grados. Que es esta misma que viene por acá, que es esta misma que viene por acá. Ahora sí, ya conociendo esta tensión, ya conociendo esa impedancia, pues allá B sub B, pues aplicamos una LBK, una ley de Ohm, en el cual pues yo puedo hacer el siguiente cálculo, y ese LBK que me permite hacer. Pues yo puedo decir que menos B sub Bn, ahora sí, más 1 por I sub B, ¿cierto? Más 1 menos J2, que es la operación de esto de acá, la operación de esto que al final sería 1 menos J2 ohms por I sub B igual a 0. Entonces, por ende, B sub Bn pues va a ser igual, factorizo la I sub B, y me va a quedar entonces 2 menos J2 multiplicado por I sub B, pero que I sub B vale 10 raíz de 3 a 90 grados. Y ya con esta operación, pues simplemente lo que hice fue factorizar el I sub B. Factorizar el I sub B me queda pues 2 menos J2. Entonces ya con esto obtendría el valor de B sub N. ¿Cuánto sería el valor de B sub N de manera decimal? El valor de la tensión es igual a 48.99897 a un ángulo de 45 grados volt, y con esto quedaría resuelto el ejercicio. Ya con esto sería resuelto el ejercicio, que es lo que nos está preguntando. Si alguien hubiera utilizado otro equivalente monofásico, no es que yo calculé un ejemplo, el equivalente monofásico, yo lo hice por el equivalente monofásico en la fase A, y eso me dio un B sub N, que tiene una magnitud, yo llamarlo un teta A, un ángulo, pero yo necesitaba B sub N. ¿Será que me equivoqué por utilizar ese equivalente monofásico? ¿Será que perdí mi tiempo haciendo el B sub N? Tenía que hacer ese equivalente monofásico porque ese no me servía. Ustedes saben que la respuesta final es no. Si usted hizo B sub N, si usted hizo el equivalente monofásico en la fase y obtuvo B sub N, que es la tensión de la fuente, de esa fuente, pero yo quería la del B, ¿me equivoqué de equivalente monofásico? No, porque usted sabe que los tres equivalentes monofásicos se hablan. ¿En qué sentido? Ah, no, es que yo a partir de B sub N no puedo obtener las demás porque es balanceado. ¿Cómo hago? Entonces son tres tensiones de fase. Después de la A viene el B, y después del B, después viene el C. ¿Y qué hago? Ah, que las tres tienen la misma magnitud. Las tres tienen la misma magnitud. Y el ángulo de las otras dos están en función del primero que usted calculó.
teta A y teta A. ¿Y qué hago con ese ángulo? Pues secuencia positiva, entonces el segundo con respecto al primero le resta 120 grados y le suma 120 grados. Entonces, si usted hizo el equivalente monofásico en la fase A, pero necesitábamos ver al B que tendría que hacer, bueno, la magnitud que calculó en la fase A en la tensión va a ser la misma, tiene que dar el 48,98 y el ángulo que obtuvo en la fase A le resta 120 grados y le tiene que dar los 45 grados. Y tendría los 45 grados. Entonces, no importa que usted haya utilizado el equivalente monofásico. No, yo quiero el equivalente monofásico en la fase A, quiere todos los datos de la fase A, perdía mi tiempo. No, usted simplemente hace un paso adicional, sencillo, sencillo desde el punto de vista de los conceptos de circuito balanceado y también hubiera obtenido la misma respuesta. Si lo hubiera hecho en la fase C, también hubiera dado lo mismo. El problema dice lo siguiente. Considera el circuito trifásico de la figura, tal cual como lo tenemos acá. La característica de las cargas son las siguientes. Carga 1 y carga número 2. Carga 1 balanceada, conexión Y con impedancia por fase de cierto valor. Carga 2 balanceada, conexión en delta con impedancia por fase de cierto valor. Hagamos mal. Si la impedancia de la línea, que entre las dos cargas y la fuente hay un cable que las conecta de valor ZL, pero el valor de ZL es 0,5 ohms por fase, calcule las corrientes de línea suministradas por la fuente trifásica, las tensiones de línea de fase de las cargas y las corrientes de línea de fase y de las cargas. Entonces, vamos a ver cómo planteamos el problema. Entonces, pues de manera general, pues ya estamos teniendo como una pequeña visión, bueno, una gran visión realmente, como una idea de que siempre vamos a tratar de representar un circuito trifásico por medio de equivalente monofásico. A partir del equivalente monofásico, pues podemos resolver los problemas de manera más sencilla, un circuito más sencillo de analizar qué es todo ese circuito y que esos resultados me los puedo traer para acá. Entonces vamos a mirar unas cositas. Primero vamos a hacer una identificación de los nodos. Vamos a hacer una identificación de los nodos, es decir, los vamos a pintar para dar una idea del problema. Este viene por acá, este nodo de las fuentes. Nodo amarillo viene por aquí. Este nodo, con ese color azul, viene por acá. Y este nodo acá, naranja, las tres fases de la fuente. Ahora en las cargas, o los nodos A, B y C. Vamos a mirar que aquí hay un detalle adicional. Entonces voy a pintar ese naranja como bueno, mentira, naranja no, más bien cambio este a otro color para que la idea se mantenga como el mismo tono. Entonces ahora sí, este nodo naranja viene hasta acá. Acá la carga pues no me muestran la conexión interna sino una cajita. Sí, ya sé que internamente aquí dentro de la cajita hay una conexión, ahorita hacemos la representación. Pues miren que viene por aquí, viene por acá, este nodo sigue. Esto de acá quiere decir que el cable salta, ¿no? Miren que este punto indica que, por ejemplo, este tramo y este tramo con este tramo están conectados. Pero este salto quiere decir que, por ejemplo, este cable y este cable no se están tocando eléctricamente, no hay conexión eléctrica. Y este viene por acá, viene por acá, viene por acá, a unos terminales de la carga en delta. Este de acá, este azul, este no que viene por acá por debajo, ¿sí? Y hace este salto, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y este otro nodo que viene por acá, viene por acá, viene por acá y viene por acá. Entonces miremos una curiosidad con respecto a los siguiente. Vamos a empezar a mirar las cargas rápidamente. La carga 1 dice que es conexión en Y, entonces quiere decir que dentro de la cajita, voy a colocar aquí el esquema aparte, bueno, no tan pequeña, dentro de la cajita, y llamando eso los nodos A, B y C, y con los respectivos colores, solamente hasta aquí, nodo naranja, nodo azul, y el nodo rosado quizás. Por dentro de esta cajita, que llegan los puntos A, B y C y los nodos naranja, azul y rosado, por dentro de esta cajita están estas tres impedancias conectadas en Y. Esas tres impedancias conectadas en Y, y aquí hay un nodo neutro. Voy a llamar este el nodo neutro de la carga 1, N1, de la carga 1, ¿sí? Y yo sé que esta carga es balanceada, entonces a mí usualmente, en algunos problemas, bueno, a uno usualmente realmente cuando no le entregan a uno problema en la conexión, sino que le dejan acá como una cajita negra y esa cajita negra pues le dicen la conexión. Entonces ya uno sabe que internamente pues ya conoce que ahí dentro de la carga hay una conexión en Y. ¿Sí? Ya uno como que pues debe ya con estos datos poder a partir de esos puntos poder construir la conexión, ¿no? Poder hacer la conexión.
Y me dice que es balanceada, dice que la impedancia por fase es 0,75 más J2 son. Como es balanceada, ¿y qué quiere decir este dato de acá? Pues que si que las tres impedancias tienen ese valor, ¿no? 0,75 más J, 2 ohms. Quiere decir que las tres impedancias, poner esto acá, tienen este valor de acá, ¿no? Que las tres impedancias pues tienen ese valor, 0,75 más J2 son. Entonces ya sé que en carga balanceada, no, pues el término ohms por fase me está diciendo que las tres impedancias de cada una de las fases pues tienen el mismo valor, ¿no? Tiene el mismo valor, que ya sería redundante colocar ZN tanto, ZBN tanto y ZCN tanto. La carga en delta, ¿qué hay por dentro de esta cajita? Dentro de esta cajita hay una conexión de tres impedancias en delta. No me la muestran, pero entonces digamos que pues, al decir que es en delta, a mí me dicen que la impedancia es en delta, pues no me muestran como tal la conexión en el circuito. A mí solo me dicen una cajita que tiene esos puntos A, B y C, y entre los puntos A y B y C hay algo conectado en delta. Entonces simplemente con eso debemos ser capaces de interpretar que pues dentro de esa cajita pues están esas tres impedancias conectadas en delta, ¿sí? Y los puntos de la cajita vienen son A, B y C, donde A pues es el nodo naranja, y viene por acá, el nodo B que es el azul, que viene por acá, y este nodo de acá, ese rosa de acá. Y bueno, voy a dejar un momentico ese marcado, ese nodo neutro en gris, ¿listo? Y, y esa carga es balanceada. Al ser esa carga balanceada, ¿qué me están queriendo decir? Ah, bueno, me dicen que la impedancia por fase, ¿no? 1,5, quiere decir que cada una de las fases de esta carga en delta es de 1,5 más J, 3 ohm. Pero como es balanceada, quiere decir que esa también vale lo mismo, más J 3 ohm, y que esa también vale lo mismo, que es balanceada. Es balanceada. Entonces, eso es lo que hay en cada una de las caras, ¿no? Eso es lo que hay en cada una de las caras. Ahora entonces vamos a interpretar lo siguiente. La carga, este elemento acá tiene tres nodos. Son tres nodos, ¿no? Son tres nodos. Uno usualmente, como nosotros mencionamos al comienzo de los cursos, uno está pues visualizando siempre un elemento como si solo tuviera dos terminales. Pero en este caso, desde el punto de vista del trifásico, la carga como tal, aquí pues cada uno hay un elemento individual y cada elemento individual pues tiene dos terminales, ¿no? Por aquí los tres se conectan para armar una única carga y ese elemento pues tiene tres nodos, ¿no? Tres terminales, A, B y C, tanto la carga en Y y la carga en D. Y como los dos elementos, carga 1 y carga 2, están conectados a los mismos nodos A, B y C, puedo ver acá, quiere decir que estos dos elementos, estas dos cargas están conectados en paralelo, porque el concepto de paralelo que me está diciendo es que los dos comparten la misma. No, están conectados los mismos nodos, sean dos, sean tres, sean 10, o lo que usted quiera. Entonces, y que en paralelo que comparten. Ah, que por ejemplo, aquí esta tensión, voy a llamar esta tensión de acá entre los nodos que comparten. No sé, voy a llamar esa tensión B sub B. Tiene aquí hasta acá, un ejemplo, B sub B. Esa tensión es la tensión para esta carga que está entre este nodo y ese nodo, un ejemplo. Y esa tensión de acá es exactamente la misma que está viendo esa otra carga. Como están en paralelo, pues es la tensión, tiene la tensión en paralelo es la misma, sea cual sea entre A y B, BC y CA, es decir, que la tensión AB mayúscula, BC mayúscula y CA mayúscula para las dos cargas es la misma, ¿no? Es la misma tensión, porque están en paralelo, comparten la misma tensión, son los mismos nodos, ¿sí? No que aquí la tensión entre A y B de esa carga es totalmente diferente, no tendría ningún sentido, usted no puede tener dos tensiones en paralelo diferentes, ¿sí? Entonces, como están en paralelo, pues quiere decir que comparten entre esos dos nodos, comparten la misma información entre los nodos A y B, B, C y C. O sea, la información entre esos nodos es la misma para las dos cargas. Ahora sí, ya nos queda claro cómo interpretar cargas en paralelo. Cargas en paralelo. Que estén conectados los mismos nodos. Que estén conectados los mismos nodos. Ahora, digamos que la fuente es lo último que vamos a indagar, ¿sí? Ahora nos queda la pregunta es, ¿cómo representamos eso que está acá como un equivalente monofásico, ¿no? ¿Cómo representamos esto que está acá como un equivalente monofásico? Entonces, la filosofía. El equivalente monofásico, como en el problema anterior que para que me les devuelvan, miren, tenía una fuente, una carga, y entre carga y fuente un cable, ¿sí? La misma idea se va a respetar acá, ¿sí? La misma idea se va a respetar acá, pero con una pequeña diferencia, y es que
La diferencia es sencilla de interpretar y es la siguiente. Y es que entonces, fuente, fuente, carga y carga, pero entonces miren que ahora yo voy a tener dos cargas en paralelo, ¿sí? Dos cargas en paralelo. Miren, estos dos elementos están en paralelo. Dos elementos en paralelo y la línea que y entre las dos cargas, voy a llamar eso la carga número uno y esa es la carga número dos, la representación de la carga número uno y la representación de la carga número dos. Entonces miren que yo tengo carga número uno y voy a colocar aquí entre comillas el origen de las cargas, la carga que está conectada en Y y la carga que está conectada en delta, y el origen de las cargas, y la impedancia de línea, ¿no? La impedancia de línea, eso que está acá, y la tensión de fase de la fuente, ¿no? La tensión de fase de la fuente. Ahorita ya vamos a mirar cuál es el equivalente monofásico, vamos a trabajar. Pero entonces, ya tenemos claro que, bueno, fuente, impedancia de línea y dos impedancias conectadas en paralelo, ¿no? Dos impedancias conectadas en paralelo que representa cada una de ellas, la versión monofásica de cada una de las cargas, la versión monofásica de cada una de las cargas. Entonces, miremos con respecto a cómo modelar la fuente, ¿no? Digamos que rápidamente las cargas, ¿cómo la vamos a representar? Entonces, miren que la carga en Y, aquí el valor de esa impedancia, pues el valor, si la impedancia está en Y, deja tal cual el mismo valor. 0,75, un poquito más grande, 0,75 más J, 2 ohm. Pero esa que está en delta, que tiene un valor de 1,5 más J3, pues recuerda lo siguiente, que el equivalente monofásico todo el mundo tiene que irse a Y, todo el mundo tiene que estar en Y. Como ese señor está en delta, yo lo tengo que primero volverlo un Y. Y al volverlo un Y, pues ¿qué sucede? ¿Cuánto valdrían las impedancias en Y de esa carga en delta? Pues el valor, como son las mismas, pues es el mismo valor de la impedancia, pero con una pequeña diferencia que voy a usar hoy entre 3. Entonces recuerde que de forma general, cuando se tiene una carga en delta, en el equivalente monofásico, ¿qué tiene que hacer? El valor de la impedancia por fase divide entre 3. Entonces tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque dicen, ah, que la impedancia por fase, pero por fase del delta, ¿no? No es la misma del equivalente monofásico, ¿no? Entonces, porque como es equivalente monofásico, equivalente por fase, entonces pueden tomar y malinterpretar que en delta, esa impedancia la colocan acá por ser el término por fase, ¿no? Recuerde que la impedancia en delta, para llevar al equivalente monofásico, primero usted la convirtió en Y, y ese valor del Y, el valor del Y, los valores que vendrían acá en las cartitas que se conectan en Y, que sería el Z delta tercios, ¿sí? Recuerde que el Z delta que usted tenía, ¿cómo lo obtiene? A partir de que, perdón, el ZY, ¿cómo crea ese ZY que estoy dejando ahí? Usted se recuerde que ese ZY lo crea a partir del delta que usted ya tenía dividido entre 3. ¿Listo? Entonces, por eso el dividido entre 3. Pero entonces no es colocar ese valor de acá, que equivalente por fase, entonces la impedancia por fase. No. Ojo que eso usted lo dividió entre 3 para llevarlo todo a Y, ¿no? Todo a Y. Entonces, por ende, aquí aparecería un nodo, voy a llamarlo N2. Voy a llamarlo N2. N2. Y en la fuente, pues habría un nodo neutro. En la fuente habría un nodo neutro. ¿Sí? Entonces pasa una curiosidad la siguiente. Aquí voy a llamar eso, no, la fuente, el nodo neutro. Ese sería el nodo N1 para la carga 1 y ese sería el nodo N2 para la carga 2. Pero da la casualidad que cuando usted pasa todo el mundo a Y, cuando usted pasa todo el mundo a Y, va a encontrar que entre N y N1 la tensión es cero y entre N y N2 la tensión es cero. Es decir, como si usted viera una superposición. O sea, primero usted hace el teorema de Millman para N1 y luego hace el teorema de Millman para N2. O sea, como una superposición. Primero mira esto y calcula la tensión entre N y N1 y luego la tensión entre N y N2 y se va a encontrar que la tensión es cero. Entonces, por ende, los tres nodos tienen el mismo potencial. Los tres nodos tienen el mismo potencial. Entonces, al tener el mismo potencial puede volver. Digamos que es como la manera de mostrar que usted teniendo las cargas en paralelo también las puede volver un equivalente monofásico, tal cual como una interpretación tan sencilla como esta. ¿Cómo así? Ah, no, es que yo tengo una carga 1 y una carga 2 y si están en paralelo, entonces el equivalente monofásico es lo mismo como si yo conectara las dos impedancias en paralelo, así de sencillo. Digamos que la interpretación es sencilla, sí, sí se puede, pero ¿por qué? Porque pues da la casualidad que cuando se pasa esto a Y, la tensión entre la fuente y N2 es cero y entre N y pues la tensión entre N y N1 es cero y entre N y N2 es cero. Entonces, por ende, pues como las tres tensiones son iguales, quiere decir que N1 y N2 pues son iguales, entonces todos el mismo no, el mismo no. Si todos el mismo no, entonces todos tienen el mismo no, tienen valor de tensión, entonces con eso ya usted puede interpretar
Ah, bueno, gracias a eso el resultado es sencillo de interpretar y es que si están en paralelo, si yo tengo dos cargas en paralelo, así sea en Y, sea en delta, entonces el equivalente monofásico como si yo tuviera dos impedancias en paralelo, así tal cual como se lo ven, así de sencillo. Si son dos cargas en paralelo, pone dos. Si son tres cargas en paralelo, así sean dos en Y y una en delta, o dos en delta, o tres en delta, o sé que la combinación. Por cada carga en paralelo se va conectando una impedancia en paralelo, así de sencillo. Debido a que pues hay un cálculo anterior que pues nosotros ya lo hemos mencionado, no lo vamos a hacer acá, y es que pues esas tensiones, cuando usted pasa en delta, ese no que le va a aparecer, la tensión va a ser cero con respecto a una fuente, a la fuente, pues ya con eso es suficiente para usted saber que las tres impedancias pueden conectar en paralelo. Bueno, usted puede representar eso tal cual como es. Y la impedancia de línea, pues nosotros ya sabemos que pues esa sí sea tal cual, ¿no? La impedancia de línea tiene un valor de 0,5 ohm por fase, pues ese es el valor que va acá. Ahora nos falta la fuente. Y uno dice, bueno, si la fuente está en Y, se deja tal cual. Y si la fuente está en delta, o sea, la transformación de fuente a Y y listo. Pero yo no conozco nada de la fuente. Miren que la fuente dice, fuente trifásica balanceada, 108 volts. No sé más. No sé más. Entonces ya habíamos mencionado esa condición anteriormente. Empezamos a indagar cositas. Uno, esa tensión que van acá. Digamos que uno dice de manera general. Si a mí no me dicen qué tipo de tensión es tensión tal, ¿pero por qué? Yo tengo una fuente que es una caja negra, no tengo acceso a lo que hay por dentro, o sea, no puedo saber qué hay por dentro, no sé si está en Y, está en delta, entonces por ende no podría hacer una medición precisa, o sea, yo puedo solo medir algo con respecto a la fuente, que es lo único que tengo acceso a la fuente, los puntos A, B y C. Entonces la única tensión de la fuente que puedo medir, voy a colocar aquí un medidor, un multímetro. Si yo quisiera hacer una medición de tensión, pues solo lo puedo hacer entre A y B, entre DC y CA. Pero como es balanceada, y recuerde que me midieron fue la medición de la magnitud, no midieron ningún ángulo. Tiene que decir que la magnitud entre A y B, de C y C es la misma, debido a que pues la magnitud de AB es la misma magnitud de BC y BCA, debido a que es balanceado. Entonces, lo único que yo puedo medir es tensión de línea. Resumidas cuentas, lo único que yo puedo medir es tensión de línea. Entonces, se dice que pues si no, se suele decir, no, que si no me especifican la tensión, entonces es tensión de línea. Pero la razón es sencilla de interpretar. ¿Por qué se dice una vez que es tensión de línea? Pues porque es la única que usted puede medir con respecto a la fuente. ¿Será que la tensión de línea es la misma de fase? Pues esto sí es en delta, pero no sé si esto la puedo interpretar como la tensión de fase para la fuente. Pero será que esa tensión de línea es diferente a la tensión de fase porque en Y sucede eso? Sí, esto es cierto, pero no puedo decir que, no, esta tensión de línea, a partir de la tensión de línea obtengo la tensión de fase de la fuente. O sea, no las puedo discriminar, no puedo saber si esto es la misma o tengo que ir entre raíz de 3. No lo sé, digo que yo no conozco la conexión. Pero será un problema esto, yo no conocer la conexión por el equivalente monofásico. Realmente no, porque de todas formas, sea en delta o sea en Y, sea en delta o sea en Y, tengo que pasar la fuente, tengo que ver eso con una fuente en Y. Al final tengo que tener la fuente en Y. ¿Por qué? Porque el equivalente monofásico me exige tener la fuente en Y. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si la tengo en delta, pues tengo que hacer la transformación de fuente delta Y. Y si tengo la tensión si yo la tengo en Y, pues no tengo que hacer transformación, ¿no? No tengo que hacer transformación, ¿sí? No tengo que hacer transformación. Digamos que el valor de la fuente sería el mismo de acá, pero, pues, una cosa es que si a mí me dan el valor, voy a devolverlo rápidamente, si a mí me dan el valor de las tensiones de fase de la fuente, exactamente la que está acá. Si me hubieran dado la tensión de línea en la fuente, pues tengo que pasar la fase y es la que coloco acá. Entonces, digamos que de una manera muy general, pues me dieron fue tensión de línea, ¿no? Me dieron una tensión de línea, ¿sí? Me dieron una tensión de línea, me dieron tensión de línea. Así sea que la fuente esté en delta o esté en Y, así que la fuente esté en delta, esté en Y, pues si quiero obtener una tensión de fase, ¿qué pasa si aplico esto? Que la tensión de fase es la tensión de línea y el de raíz de 3 y aplico el de fase 1 a 30 grados, pues recordando que el menos, aquí sería menos, para secuencia positiva y más para secuencia negativa. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Para la fuente en delta, es que para esa ecuación, para la fuente en delta, está transformando la fuente que está en delta
Coloquémoslo acá. A, la fuente en delta la transformó a Y. Eso es el punto de vista de la fuente. Y ese resultado sería la tensión de fase de la fuente. La tensión que usa colocar en equivalente monofásico. Y pues del punto de vista de la fuente en Y, ¿qué está haciendo? Pues de una tensión de línea la está pasando a tensión de fase. ¿Por qué? Porque miren que sea una fuente en delta o sea una fuente en Y, el dato me está dando es la tensión de línea en la fuente. Ah, no, que si está en delta, pues esa tensión de línea, al aplicar esta ecuación, la paso a una tensión de fase que sea la transformación de la fuente. Estoy calculando la tensión de la fuente. Desde el punto de vista de la fuente en Y, ¿qué está sucediendo? Para que me la devuelva. Pues como me están dando la tensión de línea en la fuente, al hacer la ecuación, pues tengo la tensión de la fuente, la tensión de fase, y es la que voy a colocar acá. No es que porque sea en Y, no es que me da una tensión de línea, entonces la tensión de línea es la que voy a colocar en equivalente monofásico, no es la tensión de la fuente. Al final de cuentas, el equivalente monofásico es la tensión de la fuente. Tener cuidado que la fuente de aquí, el equivalente monofásico es la fuente de acá, sea en Y o sea en delta. Si en Y, pues la misma que está acá, y sea en delta, cuando se transforma de delta Y en fuentes, pues obtiene esas tres fuentes. Y pues, cuando le digo, independientemente, es que si la fuente está en delta, está en Y, ¿qué sucede? Pues mire que es la fuente que se va a colocar acá. Que esté en Y, pues tiene la tensión de línea, la pasa acá. O que esté en delta, pues la transforma, ¿no? Rápidamente, ¿no? Para dejarlo claro, por si acaso. No, que usted ya sabe que la fuente en Y, pues usted tiene extensión de línea, el dato me da tensión de línea y para el equivalente monofásico necesito esta tensión, cualquiera una de las fuentes, ¿no? Cualquiera una de las fuentes. Y pues para eso tengo que pasar por acá gracias a esa ecuación, que si la fuente está en delta, pues sé primero, que si la fuente está en delta, rápidamente, pues usted con esa ecuación lo que está haciendo es que esa fuente en delta la transforma en una fuente en Y, ¿cierto? Que hago el esbozo rápidamente. Usted tiene la tensión de línea de la fuente, ¿cierto? La tensión de línea de la fuente, y al aplicar esa misma ecuación obtiene la tensión de fase de la fuente, que cuando hizo la transformación de delta Y, cuando hizo la transformación de delta Y, y es la que va acá en el equivalente de una fase. Bueno, entonces, a la larga, entonces la tensión de la fuente es a partir de esta. Y si viene y dice, bueno, tensión de fase es esta, rho de raíz de 3 y de fase 30 grados, pero faltan dos cosas para esta ecuación. Primero tengo una tensión de línea, no conozco ese ángulo y necesito una componente de secuencia. Empecemos con la más sencilla. Si no me hablan de una componente de secuencia, yo puedo asumir para mis cálculos una secuencia, puedo asumir secuencia positiva. Listo. Podemos asumir secuencia positiva. Y otra también, y es la siguiente. Y es que yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, bueno, yo voy a asumir, yo tengo pues B sub AB, B sub BC y B sub CA. Yo no tengo ningún ángulo, no me dieron ningún ángulo de referencia. Entonces yo puedo asumir uno. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo puedo decir que B sub AB es 208 a 0 grados. Ese se puede asumir. Usted solamente asume uno solo, los demás los calcula. ¿Y cómo calculo B sub BC y B sub CA? Pues ya sabe que tiene la misma magnitud y hace el de más de 120 grados. Pero también, pues como usted no usted va a saltar de aquí para acá, también usted se puede asumir un ángulo de una señal, sea de tensión de corriente, donde usted quiera, de aquí, 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 acá, donde usted quiera. Usualmente en la fuente se hace, por practicidad, ¿no? Por practicidad. Y si usted quiere, por ejemplo, asumirlo desde el punto de vista de la fuente, pues tiene dos puntos de vista. Puede asumir cualquiera de estos tres señores. No, yo quiero que B sub BC valga cero, o sea, valga cero, no importa. Puede asumir lo que usted quiera. Y puede asumir lo que usted quiera. Y pues ya sabe que asumiendo uno tiene los demás. Pero como usted va a saltar de aquí para acá, ¿por qué no mejor asumir el ángulo de la tensión de fase? De una vez. Usted también puede asumir los ángulos de las tensiones de fase. ¿Y por qué? Porque más práctico. Porque es que usted va a saltar de aquí para acá. Entonces, si va a asumir el ángulo de la tensión de fase y quiere saltar acá, tiene que utilizar la ecuación. Entonces, digamos que un paso adicional.
Simplemente, pues, para evitarse este paso, pues asuma de una vez el ángulo de la tensión de fase, el ángulo de la tensión de las tensiones de fase. Ya sabe que las tensiones de línea tienen que venir para acá de todas formas. Entonces, para no complicarnos tanto, pues asuma el ángulo de las tensiones de fase. Y pues en teoría lo único que tiene que aplicar de la ecuación es lo siguiente. Entonces te toma el 208. ¿Cómo obtiene esa tensión de fase a partir de una línea? Entonces el 208 lo divide entre raíz de 3 y usted asume este, ¿no? Entonces vamos a dejar encerrado que es el que vamos a asumir, pues bueno. Y básicamente usted dijo, no, es que yo tengo una tensión de línea. Yo tengo una tensión de línea y la de fase pues de agarrar la línea y ya entre raíz de 3. Y ese ángulo que yo asumí de 0 grados, pues básicamente, y usted dice, pero me faltó el menos más 30 grados. Pues cuando yo sumo este 0 grados, quiere decir que en AB existe un ángulo en cual cuando yo hago bueno, en este caso el menos 30 que es una secuencia positiva, que cuando le restes 30 grados, pues el resultado aquí es 0. O sea, este cálculo como que ya está implícito. O que se puede asumir este o este. No es que estoy asumiendo los dos y que los dos valgan 0 grados. No, eso no tiene ningún sentido. Solamente estoy asumiendo uno, ¿no? Recuerden que solo se puede asumir un ángulo. No es que estoy asumiendo los dos. No es que estoy asumiendo los dos. O sea, a ver, es este o este, es uno o dos, uno de los dos. Sí, entonces esto, no crean que es que estoy asumiendo dos, no, solamente estoy asumiendo uno de los dos ángulos. Y usted dice, bueno, tensión de línea, 208, entonces dividen de raíz de 3 para obtener la tensión de fase. Menos más 30 grados, como yo estoy asumiendo 0 grados, pues básicamente quiere decir que existe un ángulo acá en la tensión de línea, tal que cuando le reste 30 grados me dio 0 grados, eso es todo. Y esa es la tensión que voy a colocar acá. Entonces estoy asumiendo el equivalente monofásico con la fase A. Estoy llamando a este B sub a N, y ese B sub a N, que es de 208 sobre raíz de 3 aproximadamente, es aproximadamente 120 a 0 grados. Entonces aquí voy a colocar 120 a 0 grados, 120 a 0 grados, la tensión que va acá, ¿no? 208 de raíz de 3 aproximadamente 120. Entonces ese sería el valor de la tensión de acá. Yo estoy aquí asumiendo el equivalente monofásico con la fase A. Puede ser en la fase A, en la fase B, en la fase C, cualquiera de los tres, ¿sí? Entonces miren que como a mí no me da un ángulo de referencia, hay que prestarle atención a las preguntas. Es lo siguiente. Por ejemplo, voy a citar la primera pregunta. Corrientes de línea suministradas por la fuente, es decir, las corrientes que salen de la fuente. I sub A, I sub B, e I sub C. En este caso sería la corriente que viene por acá. Y para completar el modelito de acá, voy a pintar el nodo. Entonces aquí sale amarillo. Y aquí sale amarillo. Y al otro lado estaría pues naranja compartiendo las dos cargas. ¿Ok? Listo. Por acá, por acá miren que saldría una... Voy a pintar esa sola. Voy a llamar esto I sub A1. Que miren que la corriente que lleva por el nodo naranja por respecto a la carga. Que sería esa misma que viene por acá. Viene de naranja. Y es la corriente que viaja por el nodo naranja para esa corriente. Y esa corriente acá, que sale por acá por el nodo naranja, que viaja por acá, voy a llamarla I sub A2. ¿Listo? Que sería esa misma que está acá, I sub A2, la que va viajando por el nodo naranja. ¿Sí? La que va viajando por el nodo naranja. Y que es esa misma para esa carga, I sub A2. ¿Listo? I sub A2. I sub A, I sub A1 y I sub A2. Es decir, las corrientes de cada una de las cargas. Ya vamos a interpretar estos resultados. Miren que aquí corrientes de línea suministradas por la fuente trifásica, tensiones, lo que sea. Aquí solo me pueden preguntar las magnitudes. Es decir, que esa pregunta, las respuestas son solamente las magnitudes. ¿Por qué no el ángulo de fase? ¿Por qué no ISO A como un fasor? Pues porque como a mí no me dan referencia a ángulo, entonces quiere decir que yo puedo tener infinitas soluciones de ángulo. Yo puedo darle alguien puede haber asumido la B sub BN a 0 grados y alguien puede haber asumido B sub CN a 0 grados. La misma magnitud nos va a dar la magnitud nos va a dar lo mismo, solo que vamos a tener diferentes respuestas de ángulo. Entonces digamos que como no me dan una referencia de ángulo, pues lo más acertado es que estas preguntas sean las magnitudes. Y ahí me dicen las corrientes de línea. Y uno dice, pues son tres. Tengo que calcular las tres. Pero no puedo calcular, pues realmente solo necesito calcular una. ¿Por qué? Porque me dicen las corrientes de línea suministradas por la fuente trifásica, yo no las voy a expresar fasorialmente porque tengo muchas formas de hacerlo. Pero yo sé que al ser magnitud, ¿y qué sucede con el circuito balanceado? Pues la magnitud I sub A, la misma magnitud I sub B, la misma
D sub C. Entonces yo sé que si calculo I sub A, la magnitud I sub B, la magnitud I sub C es exactamente lo mismo. Entonces dicen, las corrientes de línea suministradas por la fuente trifásica son tres, pero es que cualquiera de las tres tiene la misma magnitud. Tiene diferente ángulo de fase, pero solamente me va a preocupar por la magnitud, pues debido a que no me dan ningún fasor de referencia, este lo estoy asumiendo. Entonces digamos que si yo sumo este, aquí va, si yo sumo 0 grados, un ejemplo, si yo sumo B sub a N a 0 grados, entonces yo sé que I sub A, voy a dar un ejemplo rápido, es 10 a 30 grados, que si yo sumo B sub N a 30 grados, me da lo mismo 10 de magnitud y otro ángulo diferente, voy a poner 60, por ejemplo. Entonces, no importa el ángulo que yo sumo, la magnitud es la misma. Solo que me va a cambiar el ángulo de fase de la corriente. Entonces, digamos que pues, tenemos que situar esto en función de las magnitudes. Y bueno, aquí aparecerá unas tensiones. Voy a colocar esta acá, una tensión que se llama B sub A N1. ¿Ok? Y aquí voy a llamar esta tensión B sub A N2, ¿no? N1, N2. La cual esa tensión en este circuito sería acá. B sub A N1, pero aquí no existe B sub A N2, ¿no? Aquí no existe en esta carga B sub A N2, porque aquí no existe no N2 en delta, no existe en el delta porque recuerde que ese delta lo pasó a Y. Entonces, ahorita vamos a hacer los cálculos de B sub A N1, I sub A1, I sub A2, o sea, vamos a hacer todos los cálculos de las corrientes y las tensiones y vamos a interpretar esos resultados en el circuito de acá. Entonces me dicen, con este circuito yo tengo que resolver esas preguntas. Ese circuito sale de ese circuito de acá, el equivalente monofásico de todo eso, y a partir de ese equivalente monofásico tengo que calcular todo eso. Corriente de línea suministrada por la fuente trifásica. Entonces sería I sub A, I sub B, I sub C. Decir que de aquí tengo que, de ese circuito, obtener I sub A. Tensiones de línea y de fase de las cargas. Aquí tengo las tensiones de las cargas, ¿no? De equivalente monofásico. Entonces quiere decir que tengo que calcular B sub A N1 y B sub A N2, y a partir de esas tensiones, me quedó un poco extraño la esto. A partir de esas tensiones, saber cómo interpretar qué es de fase y qué es de línea para unas cargas. O sea, por ahora nos tenemos que preocupar por calcular B sub A N1 y B sub A N2. Ya calculado eso, luego se reinterpreta el resultado. Y lo mismo para las corrientes de línea y de fase de las cargas. Es decir, que si yo calculo I sub A1 y I sub A2, a partir de esas corrientes reinterpreto ese resultado para qué quiere decir de línea y de fase para las cargas. Entonces, para más, para menos, por ahora lo único que me tengo que preocupar es por calcular I sub A, B sub A1, B sub A2 o N1, N2, I sub A1 y I sub A2. Ya con esos cálculos de ese circuito, pues ya puedo empezar a mirar cómo esos cálculos los interpreto para los enunciados A, B y C. Entonces, como les mencioné, no es necesario arrancar con el inciso A y luego el B. El inciso A me dice, calcula esas corrientes, B, estas tensiones y luego esas corrientes. Realmente, pues, digamos que en un circuito, pues usted tiene tres preguntas que resolver. Responda en el orden que usted quiera, luego presente los resultados en orden, en función del orden que les pregunta. No, el inciso A me pide la corriente, luego el inciso B esas tensiones y luego el inciso C esto. Si usted hace el inciso C, luego el inciso B, luego el inciso A, no hay ningún problema, luego lo presenten en orden. Eso siempre y cuando el circuito se lo permita. ¿De qué punto de vista? Pues si para el inciso B necesito el inciso A, pues tengo que calcular primero la A. Y si para el inciso C necesito el B, pues primero hallo el B. Pero si yo sé que puedo hallar el inciso B sin necesidad de saber que, o sea, por ejemplo, esas tensiones, si me da con esas corrientes, pues no hay ningún lío. Entonces, hay muchas formas de calcular, por ejemplo, usted puede calcular esto, las corrientes a partir de reducción, lo que usted quiera. Pero les voy a proponer lo siguiente, ¿sí? Pero es una manera, no quiere decir que sea la única, ya que se ve como, ya que hablamos mucho del teorema de Milman, pues apliquemos el teorema de Milman. El teorema de Milman le dice que usted necesita dos nodos. ¿Cómo así? ¿Cuál es no? ¿Y dónde se puede aplicar acá? Es que el teorema de Milman simplemente se necesita dos nodos, que todas las ramas de un nodo salen al otro nodo. Si usted se da cuenta, el nodo naranja y el nodo gris, todas las ramas del nodo naranja llegan al nodo gris. Y segundo que se está cumpliendo es que en cada rama hay fuente impedancia o impedancia. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a calcular la tensión entre A y N. Ah, pero es que la tensión entre, usted colocó N, pero tengo N1 y N2, no importa. Si usted coloca N, N1, N2, da igual. ¿Por qué? Porque pues es el mismo nodo, ¿no? Pero miren que aquí coloqué A en mayúscula, no quiere decir que esa tensión es la misma de la fuente, ¿no? Esa tensión no es la misma de la fuente, que esa es con la minúscula. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Que el nodo amarillo es diferente al nodo naranja. El nodo amarillo es diferente al nodo naranja. ¿Listo? Ok,
Pero da la particularidad que, pues, como la carga 1 y la carga 2 están en paralelo, pues de su A, pues N1 es la misma tensión de su A, N2. ¿Listo? Aquí tenemos ganancia, es decir, que, si, que es la misma tensión de su N, desde el punto de vista de notación. Es decir, que si yo calculo esta tensión de su N, tengo la tensión de esta, la tensión de esta. ¿Y qué tengo que hacer? Pues eso va a ser igual. Primera rama, esa que saca la tensión de esa fuente, 120 a 0 grados, por el valor de la admitancia que la acompaña. ¿Tiene la admitancia que la acompaña? Es 1 sobre 0.5, es decir, el inverso de la impedancia. Como estas ramas no tienen fuente, pues aquí arriba va el producto de fuente por esta rama. Aquí solo van a aparecer términos siempre y cuando exista fuentes. Es decir, si en la rama hay fuente, pues usted aquí hace el producto. En este caso, como estas dos ramas no tienen fuente, pues aquí solamente va a haber un término. Y debajo en el término, pues van a haber como tantas ramas, tantos términos. Como hay tres ramas, pues son tres términos. Y aquí abajo, ¿quién va? Entonces, la admitancia de cada una de las ramas. Entonces, la admitancia de esta sería 1 sobre 0.5, más recuerde que el inverso de la impedancia, esa admitancia que sería 1, pues divide entre esta admitancia que sería 0.75 más J2. Y esta admitancia, pues hagamos un cálculo rápido acá, y es que esto, bueno, esto es 1.5 sobre 3, eso sería 0.5 más J, un ohm, ¿no? Eso sería 0.5 más J, 1. Entonces aquí iría 1 dividido entre la admitancia de esa rama, que es el inverso de esa impedancia, es decir, de 0.5 más J, ohm. Y ya con esto obtendríamos la tensión de su A, N. Por favor, hacer esa operación y me dicen cuánto le da. Entonces retomemos que la tensión que estoy calculando es la tensión entre naranja y gris, ¿no? Que es la misma tensión para la carga 1 y para la carga 2, ¿no? La misma tensión para la carga 1 y la carga 2, diferente a la fuente, ¿no? Esta tensión no es la fuente porque pues, estaría entre amarillo, ¿no? Y haciendo la operación, gracias al teorema de Milman, rápidamente obtuvimos que esta tensión es 84.277, o son a un ángulo de 25,77 grados. Bueno, listo. Con esa tensión, ahorita guardaremos esta información, voy a guardar acá, voy a encerrar ese resultado, los resultados que voy a interpretar más adelante. Con esa tensión, es la tensión de este señor y de ese señor, que es la misma para las dos cargas, por eso N1 y N2, pues aquí lo dejé claro, la tensión AN1, AN2 mayúscula, la misma AN, esa que acabo de calcular. Yo puedo hallar A iso A1 iso A2 por medio de la ley de Ohm. ¿En qué sentido? Pues se dice que iso A1, pues ¿quién va a ser? Pues de su AN, pues dividido entre 0,75 más J2, aplicando simplemente la ley de, la ley de Ohm. ¿Y eso cuánto sería? Eso sería simplemente el 84.277, que serán a 25.77 grados, pues divide entre el valor de esa impedancia, que sería pues 0,75 más J2. Entonces, ¿cuánto sería ISO A1? Y de la misma manera, si se dan cuenta, de la misma manera, aplicando la misma ley de Ohm, pues también podríamos obtener ISO A2, ¿no? Que sería B sub a N, pero dividido entre la impedancia, ¿cuál impedancia? En este caso sería la de 0,5, más J, que es la que voy a colocar acá, 0,5 más J, bueno, escribir eso un poquitico acá, más J2, y aquí sería la de 0,5 más J. Entonces ya con eso podría obtener ISO A1 e ISO A2. ¿Cuánto sería ISO A1 y cuánto sería ISO A2? Simplemente a partir de esas tensiones, que son la misma, si recuerde que esto, aquí lo estamos viendo como eso de aquí, es esta de su, aquí realmente debería ir de su AN1, y aquí pues uno diría, bueno, aquí no debería ir de su AN2, pero es que son la misma tensión, son la misma tensión, son la misma tensión para ambos casos. Y ya aplicándole de un puedo calcular ISO A1 e ISO A2 mayúsculas. ¿Cuánto serían?
Entonces los resultados son los que están acá, ¿no? ISO A1 es 39,45,6 a un ángulo de menos 43 grados, e ISO A2 75,37 a menos 37,66. Entonces vamos a encerrar esos resultados porque son los resultados que más adelante voy a necesitar reinterpretar. Son los resultados que voy a necesitar reinterpretar ahorita para lo que me está preguntando el enunciado. Y si hacemos una ley de corriente de Kirchhoff, una LICA en naranja, pues ya sabemos que ISO A pues la suma de ISO A1 más ISO A2. Es decir, sumar este término de acá, los 39,456, sumarle, que es ISO A1, ISO A2, que es 75,37 grados. Entonces, con esta operación, ¿cuánto sería? Entonces, ISO A. Con esta operación, entonces, ¿cuánto sería ISO A? Bueno, finalmente, pues ISO A nos da como resultado 114,74 amperes a un ángulo de tal. Ahora sí, vamos a interpretar los resultados encerrados en los problemas que nos denuncia el ejercicio. Entonces, bueno, estos incisos A, B y C, vamos a empezar con el inciso A por ahora. Y como esos resultados de los incisos, a partir de equivalente monofásico, cómo vienen en ese circuito. Por ahora voy a traerme el circuito de acá, el general. Entonces, dicen que las corrientes de línea suministradas por la fuente. Entonces, las corrientes de línea entonces serían I sub A, I sub B, I sub C. Esta I sub A que se acaba de calcular en el circuito de acá, si nosotros recordamos, por ejemplo, que ese era el nodo amarillo y ese era el nodo naranja, por ahora con eso es suficiente. Y que bueno, que eso se extiende, se extiende, se extiende. Entonces miren que la corriente de aquí, esta I sub A se calculó, pues a partir de ese circuito, la corriente que entra amarillo y naranja, exactamente esa misma que está acá. Entonces la corriente I sub A es la corriente de línea, la fase A, ¿no? La corriente de línea de la fase A de la fuente. Pero reiteramos, como a mí nunca me dieron la referencia de ángulo, entonces yo sé que pues lo que me van a preguntar son las magnitudes. Entonces yo sé que la magnitud de esa corriente acá, yo sé que es de 114,74 y aquí habrá un ángulo. Voy a llamarlo teta A por ahora. Y acá pues la magnitud de esa corriente es 114, la misma, un ángulo teta B. Y aquí serían 114,74 un ángulo teta C. Y alguien puede decir, pero oiga, pero si tiene el ángulo A, si tiene el ángulo A, acá le menos 39 algo. Y a partir del ángulo del A puede hallar el del B y el de C haciendo el desfase con respecto a la componente de secuencia. Ya sabemos que las tres corrientes tienen la misma magnitud. Ya sabemos que las tres corrientes tienen la misma magnitud. Y desfase siendo integrado entre ellas. Pero el problema es que como a mí no nunca me viene una referencia de ángulo, este ángulo teta A, que es menos 39 algo, lo obtuve si esa es la referencia de 0 grados en la fase A. Si alguien toma de referencia, hubiera tomado ese 0 en la fase B, en la fase C, esos tres ángulos van a cambiar. Pero la magnitud se conserva. No importa el ángulo que usted haya colocado acá, 0, 30, la que usted quiera, esas tres magnitudes van a dar la misma. Lo que van a cambiar es teta A, teta B, teta C. Pero si usted calcula uno, pues ya sabe que aplicando el desfase integral entre ellas, pues obtiene los demás ángulos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la pregunta de las corrientes de línea en la fuente, la respuesta que simplemente va a ser 114,74 amperes. Miren que aquí la menciono como si fuera una única corriente. No, no, la corriente de línea en la fuente, ¿quién es? Dice las corrientes de línea, aquí, corriente de línea de la fuente, tanto, la magnitud. Son tres, voy a esperar que las tres tienen la misma magnitud. Entonces, con decir esto es suficiente. ¿No? ¿Cuánto es la corriente de línea de la fuente? Pues 114. Pues ya sé que las tres magnitudes son la misma. Los ángulos, pues ya va a depender de pues, la referencia que yo tomé en este caso. Con solo saber la magnitud es suficiente. Dice, tensiones de línea de fase en las cargas. Entonces, por ahora vamos a interpretar esto. B sub A N1. ¿Dónde está B sub A N1 en la carga en Y? Pues sería la tensión que está acá, ¿no? B sub A N1. Ese B sub A, voy a escribirlo solamente en magnitud, N1, tiene una magnitud de 84,277 volts.
Para la carga en Y, ¿qué tipo de tensión es esta? ¿Será tensión de fase o tensión de línea para la carga en Y? Porque miren que esa tensión B su N1 es una tensión entre naranja y gris, y que en la carga trifásica, o sea, la carga en Y, pues sería la tensión entre naranja y gris, esa que tal cual, pero esa tensión para esa carga, ¿qué representa? ¿Es tensión de fase o tensión de línea en la carga? ¿Tensión de fase? Tensión de fase. Esta es una tensión de fase. Entonces, esa sería la tensión. Voy a colocar la tensión de fase 1. La magnitud de la tensión de fase de la carga 1 sería 84.277 volts. Yo puedo dar la tensión, pero ¿y la fase B y la fase C? ¿Qué pasa? Pues es que la misma magnitud. Hay la misma magnitud. Entonces, por eso dice tensiones de fase de las cargas. Pues es que la tensión de fase en A, B y C tiene la misma magnitud. Lo que cambia es el de fase. Pero vuelvo e insisto, pues no ocurriría con lo que acabamos de analizar con la corriente ISO A, ISO B, ISO C, ¿no? Tú hay infinitas soluciones de ángulo, independiente de quién coloque acá, ¿sí? Ahora me piden la tensión de línea. Voy a responder las dos preguntas para la carga en Y y luego nos vamos a la carga en D. Bueno, esta es la tensión de fase, pero me falta calcular la tensión de línea de la carga 1. Entonces, la tensión de línea de la carga 1, ¿quién sería? Pues miren que sería, por ejemplo, voy a colocar aquí peso AB. Yo coloco peso AB, es una tensión de línea. ¿Sí? Es una tensión de línea. Entonces, ¿cómo obtengo a partir de una tensión de fase la tensión de línea? Entonces, sabemos la ecuación general que yo sé que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase por 1A, 30 grados, más para secuencia positiva y menos para secuencia negativa. Pero como solo estoy trabajando con las magnitudes, o sea, como solo estoy dando la respuesta en magnitudes, entonces, ¿qué tengo que hacer con esa tensión de fase? Pues solamente es la primera parte que es raíz de 3, tengo que agarrar la tensión de fase multiplicada por raíz de 3, es decir, 84.277. ¿Y cuánto sería ese resultado? ¿Cuánto sería ese resultado? Entonces, aproximadamente 145 o 146 volts. Entonces, esta tensión de acá sería la tensión de línea carga, pero ¿qué es la de su A, B, de su B, C o de su C? ¿Por qué solo menciona una? ¿Por qué no son tres? Pues esa magnitud de tensión de línea de A, B, B, C y C para la carga, lo que cambia es el ángulo de fase. ¿Por qué no se puede colocar un ángulo de fase? Porque aquí digamos que cuando calcule esa tensión de línea solo estoy aplicando la primera parte de la ecuación que es con respecto a la magnitud. No hago el desfase de 30 grados porque listo, yo puedo aplicar yo puedo aplicarlo para el ángulo, ¿sí? Aquí yo lo puedo aplicar para el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, que si yo quisiera hallar, aquí estaría calculando beso a B, ¿no? Estaría calculando beso a B que es 145.972 y el ángulo pues debería ser, pues era esa tensión beso a B que tiene un ángulo de 25.77 grados, pues tendría que, como estamos en secuencia, como asumimos secuencia positiva, sumarle 30 grados para así obtener la tensión de línea, ¿no? Para obtener la tensión de línea. ¿Sí? Si yo quisiera completar la ecuación. Pero pues digamos que aquí me dan un resultado de ángulo, pero ese resultado de ángulo está sujeto que yo haya asumido ese de 0 grados. Pero si yo sumo otro ángulo, pues ese resultado va a cambiar. Pero es que a partir de eso a B puedo obtener de sub BC y de sub CA, pues con el de fase. Solamente que pues los ángulos BC y CA pues van a ir cambiando dependiendo pues, de lo que yo haya asumido acá. Entonces digamos que por eso coloco, bueno, la tensión de fase, la carga, ¿quién es? Digamos que esa sería la tensión de fase, la carga 1 y la tensión de línea, la carga 1. ¿Por qué solo me quedo con la magnitud? Porque no importa el ángulo que yo sumo, esta es la magnitud que siempre me da. Esta es la magnitud que más siempre me da. Entonces, saber interpretar. ¿Qué quiere decir esta de su AN para la carga en Y? La tensión de fase. Y ya que a partir de esa tensión de fase obtengo la tensión de línea. Y la corriente ISO A1, que viene por acá, ¿cierto? Entonces, miren que la carga en Y tiene la corriente de línea 1. Y la corriente de línea, y esa sería la corriente de fase de la carga número 1. Pero es que en Y la corriente de línea es la misma corriente de fase, ¿no? En Y la corriente de línea es la misma corriente de fase. Entonces, ¿qué quiere decir este ISO A1? ISO A1, pues la magnitud ISO A1, pues es la corriente de línea, la carga 1, pero que es la misma corriente de fase, la carga 1, que tiene un valor de 39.456 amperes.
Entonces, cuando me preguntan las corrientes de línea de fase las cargas, pues para el Y, esa I sub A1 es la corriente de línea, pero a su misma es la corriente de fase, ¿no? Es la misma corriente de fase. Ahora, la carga en delta, me dicen las tensiones de líneas de fase. Yo no tengo acá, esa tensión B sub A N es la tensión entre naranja y gris y aquí no existe. Aquí solamente existe una tensión que sería, por ejemplo, B sub B, B sub BC y B sub CA, ¿sí? B sub B, B sub BC y B sub CA, que es una tensión de línea. Pero, ¿será que ese resultado no me sirve? Entonces, si yo me devuelvo rápidamente este B sub N2, recuerden que es cuando yo volví esa carga en este B sub N2, este N2 es el nodo que aparecería cuando se transforma la tensión que está, pero cuando se transforma la impedancia en delta a Y, ¿no? Cuando se tiene impedancia en delta Y, pues porque aparece este N2, es decir, esa tensión de fase, pero es que a partir de esa tensión de fase obtiene la de línea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente se dice que, por ejemplo, de eso a B, pues ¿quién va a ser? Raíz de 3 veces, pues de eso a N2, y lo multiplica por una 30 grados porque estamos en secuencia positiva, pero pues digamos que ese 30 resulta y para que pues este beso AB pues va a obtener una tensión de línea, la cual esa tensión de línea pues está sujeta, ese ángulo pues está sujeto a lo que se suponga acá. Y, y esa tensión de línea yo ya la tengo calculada acá anteriormente. Miren que esa tensión de línea ya la tengo calculada anteriormente. ¿Por qué? Porque es que las dos cargas están en paralelo y comparten la misma tensión, ¿no? Como están en paralelo tienen la misma tensión. Entonces quiere decir que ese beso AB es el mismo para la carga en Y como para la carga en delta. Entonces la tensión de línea de la carga 2 pues es la misma tensión de línea en la carga 1, porque están en paralelo. Entonces la tensión de línea en la carga 2 es 145.972 volts. Pero para la carga 2 que está en delta, desde el punto de vista del delta, pues esa magnitud es la misma tensión de fase. La tensión de línea es la misma tensión de fase porque es que en delta, la tensión de línea y la tensión de fase es lo mismo ya. La de fase es la que es igual a la de línea, desde ese punto de vista. Y la corriente ISO-A2 es la que viaja por el no naranja, es la corriente que viene por acá, ISO-A2. ISO-A2, ¿cierto? ISO-A2, ¿sí? Pues, ¿quién es ISO-A2 para la carga en delta? ISO-A2 que tiene un valor de 75.37 amperes, pues para la carga en delta se interpreta como corriente de línea. Es la corriente de línea la carga en delta, ¿sí? Porque es la corriente que hay entre naranja y N. Pero, y uno dice, pero, y es la corriente aquí entre naranja, pero entre naranja y gris, ¿sí? Entre naranja y gris. Aquí no existe el nodo gris. Del punto de vista de la carga original no existe. Entonces, esta corriente, y esa es la corriente de fase en la carga, ¿no? Voy a llamar eso ISO-A de 2. Y yo como tengo esa corriente de fase a partir de la corriente de línea en la carga, pues simplemente dice que la corriente de fase en la carga 2 es agarrar la corriente de línea en la carga 2 y dividirla entre raíz de 3 del punto de vista de la magnitud. No coloco la operación del más o menos 30 grados porque no estoy calculando los fasores, sino simplemente la magnitud. Es decir, que la corriente de fase en la carga 2 puedes agarrar la 75.37 y dividirla entre raíz de 3. ¿Cuánto sería ese resultado? 45.5148 amperes. Y esa sería la corriente de fase de la carga 2. Usted solamente hizo corriente de fase, porque son 3, ¿por qué no las mencionan las 3? Insisto, porque es que las 3 magnitudes son la misma. Profe, Son la misma, lo que cambia es el de fase. Y aquí yo podría obtener un ISO-A2 con un ángulo, que aquí lo tengo, ¿cierto? Y a partir de ISO-A2, profe, puedo obtener un ISO-A B2, porque son las que se relacionan gracias al primer subíndice, es decir, que puedo obtener un fasor. Pero es que ese fasor, el ángulo, vuelvo, insisto, y se está sujeto a esto de acá. Y con esto, pues resolvemos el problema. profe, Entonces, corrigiendo, no, realmente es 43 de cálculo. Y ya con esto, pues ya el ejercicio quedaría resuelto.